Bueno, qué lindo ambiente, un ambiente de reverencia. Bueno, vamos a la palabra del Señor para los que trajeron sus Biblias y los que no van a seguirnos sin problema. Titulé la prédica de esta mañana, La verdad os hará libre. Está en el capítulo 8 del Evangelio de San Juan. Si podemos abrir nuestras Biblias ahí. Esto estuve hablando también un poco ayer a los jóvenes, pero no tan esquematizada la prédica como les decía ayer, fue un poco más de testimonios. El capítulo 8 de Juan. Estamos estudiando también en la iglesia la carta a los filipenses, de Pablo a los filipenses. Pero justamente como coincidió con el tema del campamento, abrimos un paréntesis y a partir del miércoles seguimos estudiando la carta a los filipenses. El capítulo 8, versículo 31, dice la palabra de Dios. Dijo entonces Jesús a los judíos, los que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libre. Ahora, si yo pregunto a todo ser humano, si yo preguntase a cualquier persona, ¿cuál es la verdad?, me va a dar un concepto y una definición de verdad. Si yo pregunto a una persona creyente cuál es la verdad, y me va a decir: bueno, la verdad, pastor, es Cristo. Otro me puede decir: la verdad es su palabra. Puedo hablarle a un judío y me va a decir: la verdad es la ley. Puedo hablarle a un mormón y me va a decir: la verdad es lo que Dios le dijo al profeta Joseph Smith, que establezca la religión mormona, porque todos los que profesan esa religión serían salvos. O preguntaría a un ateo, a un escéptico, cuál es la verdad, y va a decir: la mente del hombre. Y tantas verdades hay en medio de este mundo que me preguntan a mí: entonces, pastor, ¿cuál es la verdad para vos? Y yo le diría esto: la verdad no necesita ser debatida. La verdad se sostiene por sí sola. Y si me preguntase, pasaron 2023 años para que una verdad sea sostenida, y en medio de esa verdad hubieron tantas tragedias. Y a mí me da esto un punto de análisis, y también me reflexiono, me hace reflexionar este tema, ¿verdad?, de la verdad, y a lo que Jesús quería explicarle justamente a los fariseos sobre esta verdad que trae libertad a nuestras vidas. Y sin ninguna manipulación, porque hay gente que te quiere imponer una verdad. Lo que Jesús estaba apelando era al corazón de estos hombres. Vos me decís: ¿por qué estaba apelando al corazón de estos hombres? Porque cada uno experimenta una verdad. Cada uno debe de experimentar. Por ejemplo, si hablamos de que la verdad es Cristo, y que la verdad es la fe puesta en la palabra de Dios, y que la verdad es obedecer la palabra de Dios, porque dice: si permaneces, y permanecer quiere decir que si estás en la palabra de Dios, entonces seréis verdaderamente mis discípulos, dice el Señor. Entonces, un discípulo, o los discípulos del Señor, o un discípulo de Cristo, debe de estar convencido, debe de permanecer, debe de obedecer la palabra de Dios y vivir la palabra de Dios. Entonces no puede decir: yo creo en la palabra de Dios, permanezco, pero no soy un discípulo. Algo no cuadra, no hay una coherencia. O decís: yo creo, no permanezco, sé que la vida es verdad, pero tampoco soy discípulo. Por cuestiones a lo mejor, ¿verdad?, que pueda estar lidiando, ¿verdad? Porque cada uno de los seres humanos, creyentes y no creyentes, lidiamos, como yo les decía al comienzo, con miles de situaciones, con miles de debilidades, y no estamos hablando bajo ningún punto de vista de perfección, sino que estamos hablando de una verdad, de esa verdad que te hace libre. Ahora, quiero enfatizar en esto. La verdad es la experiencia que cada uno de nosotros tenemos. Yo le puedo contar a Dani de mi experiencia, le puedo contar de mi testimonio, le puedo contar cuando escuché la palabra de Dios y produjo un efecto en mi vida,
Y también le puedo contar que escuché muchísimas veces, porque mis primos desde que era joven me predicaban, me hablaban, yo respetaba lo que ellos me decían, pero yo vivía mi vida queriendo vivir fuera de las cosas de Dios y no tenía la intención de acercarme a Dios. No, creía que habían otras verdades. Por ejemplo, de que cuando tenía una situación difícil o algún problema, yo podía salir de ese problema. O buscar a algún amigo que me pueda dar una mano. O buscar con un familiar, o buscar con mis padres, o con mi entorno. Pero no entendía yo bien de lo que era esta verdad profunda. Entonces, por eso le decía yo, el mundo, y cuando me refiero al mundo me refiero a todas las personas, a todos los seres humanos, sí o sí tienen una verdad. Sí o sí. Es de distintas religiones, distintos partidos políticos, distintas cuestiones sociales, culturales, tradicionales incluso, de sus propias verdades. Entonces, si vos me preguntás a mí, la verdad prevalece por sí sola, no necesita ser defendida, y la verdad es una experiencia que cada persona debe de tener, si es así con Cristo, si es que sos cristiano. Por ejemplo, la ciencia. La razón humana creía que a la larga descubriría la respuesta a las preguntas de la vida y así solucionaría todos los problemas de esta sociedad. Se suponía que los logros intelectuales y el conocimiento científico creciente traerían en algún momento la utopía, la solución a todos los planes y los proyectos de la utopía. Creyendo una sociedad justa y perfecta. Por lo tanto, no había una necesidad de religión. Cuando el ser humano es autosuficiente, dice, yo no necesito de nada, no necesito de nadie, puedo por sí solo. Entonces, era más o menos donde te conducían o te imponían esta cierta verdad. Y el mundo ha tenido una oscuridad sofocante. No había interés en la revelación divina o en una salvación, pues el hombre creía que podía salvarse por sí mismo y de sus problemas. Si un poquitito hacemos historia, miraba a hombres altamente escépticos y ateos, que el propósito que tenían en su vida era exterminar la fe. Exterminar la fe. Yo me decía, ¿cuál era uno de las cómo podrían hacer estos hombres para poder exterminar la fe, pastor? Bueno, sencillo. Primeramente atacaban a los niños. Y no hay tampoco nada nuevo. Yo me decía, ¿por qué no hay nada nuevo en todo esto? Porque siempre los niños son atacados. Por ejemplo, las ideologías, las filosofías que se imponen en este mundo o en este tiempo, ¿por qué atacan a los más niños? Porque en la vulnerabilidad de su educación, para que cuando ellos crezcan sin ninguna fe, creyendo que solamente ellos pueden hacerlo todo como ellos quieran y como ellos puedan, tomando hasta su sexualidad como si fuera nada, una elección. Sin embargo, destruyendo completamente lo que es el diseño de Dios. Cuando crea al hombre, cuando crea a la mujer, cuando crea al hombre, crea a su imagen, dice la palabra de Dios. Ambos los crea para que procreen, formen su familia. Y ustedes conocen todo el diseño divino de Dios. Pero sin embargo, las ideologías, las filosofías que se van metiendo sutilmente en medio del sistema educativo, a los niños, lo primero que quieren hacer es trabajarlo en la mente. Ahora vos me decís, ¿por qué vos me decís nada nuevo, pastor? Porque en la antigüedad, aquellos que conocen un poquitito de historia van a poder entender y comprender lo que voy a parafrasear. Un líder ateo, Stanley, en un momento de persecución a los judíos, específicamente a atentar contra su Dios, le hacía pasar necesidad a los niños para que puedan apagar la fe. ¿Qué hacía este hombre? Los metía todo en unas piezas, en unas habitaciones largas, en unos comedores largos, y los dejaba encerrados. Y venían sus colaboradores a preguntarle a los niños: niños, ¿ustedes tienen hambre? Sí, recen a Dios, oren. Y los niños vareaban y oraban: Señor, danos ese pan de cada día, trae el alimento, el sustento. Después de un día, unas horas, venían y preguntaban: chicos, ¿ustedes tienen hambre?
Sí, todos los chicos. ¿Le oraron a Dios? ¿Le rezaron a Dios? Sí. ¿Y le escuchó Dios? No. Oren. Y le cerraban otra vez. Y tenían hambre. Y no escuchaban la respuesta de Dios. Y les decía, ahora repitan todos conmigo. Digan, Stanley, Stanley, Stanley. Y van a ver cómo al nombrarlo se va a abrir esas puertas y van a venir banquetes para ustedes. Que trabajaban mentalmente para apagar la fe. ¿Cuál era la verdad? ¿Cuál era la mentira? ¿Qué pasaba ellos? Stanley, Stanley. Hacían todo rondas entre ellos, hacían todo trencito, calecita, y venían y comían. Y le agradecían a Stanley porque les proveía para aplacar su fe. Ese es el mundo sistema. Vamos un poquitito más atrás. La iglesia primitiva. Si vos mirás cómo se iniciaba la iglesia primitiva, constantemente la iglesia primitiva se creció en persecución. Y vos me decís, ¿por qué creció en persecución? Porque era natural, era una verdad contra una mentira. ¿Cuál era la verdad? La crucifixión de Cristo y la resurrección. Esa era la verdad, ¿verdad? Al tercer día resucitó, padeció, fue muerto en cruz y al tercer día resucitó. Hubieron testigos oculares, relata la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 15. Se le apareció a Cefas, a los 12 y a 500 hombres también le apareció. No le apareció a todos. Pero esos 500 hombres se encargaron de reproducir esta información. Ahora, ¿qué pasaba? Estaban los que no creían, los que decían que se robó el cuerpo y todos los montones de argumentos. Ahora, mi pregunta es entre esta verdad y esta mentira de la resurrección. Sus discípulos, ¿cómo murieron? Algunos datos le voy a pasar. Pedro muere crucificado. Cuenta la historia del cristianismo. Esto no dice la palabra de Dios, cuenta la historia del cristianismo. Historiadores relatan esta información. Dice que él muere crucificado boca abajo, porque no era digno de morir como su maestro. Pablo, el mayor exponente del cristianismo, autor de las cartas paulinas, el referente cristiano, judío de judío, creció irreprensible en la ley judía, un hombre de autoridad, deja todo, lo estima por basura por el conocimiento de Dios, y nada más y nada menos que este hombre muere decapitado. Esteban fue el primer mártir, prácticamente un adolescente, capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles, muere apedreado. Santiago muere decapitado. Policarpo, discípulo de Juan, muere quemado. Juan se le lleva como un loquito en una isla de Pasmos, donde muchos dicen, no, este estaba totalmente ya virado, y empieza a escribir argumentando que se le aparece Dios o su espíritu para que le pueda guiar a escribir el Apocalipsis en la isla de Pasmos. Y muere de viejo, solo, en una isla, sin nada, sin nadie, terminando sus días. Y así podemos ver después los reformadores, todos aquellos que antes de que se inicie la reforma, cómo murieron. A Juan Hus, la otra vez justamente estaba mencionando, él estaba encarcelado por la predicación del evangelio, y él predicaba en la cárcel. En la cárcel se iba y le predicaba, y a los presos escuchaban el mensaje, una verdad o una mentira. Al escuchar el mensaje, ¿qué pasaba? Los presos que estaban con él se convertían, entregaban su vida a Cristo. ¿Qué pasaba? A las autoridades les molestaban, y le dijimos, le apresamos a este para que ya no predique. Le metemos en la cárcel, le predican a los presos, déjate de hinchar, vamos a meterle en una celda abajo de la tierra solo, para que ya no predique. ¿Saben qué él hace? Empieza a escribir uno de los libros más vendidos. La Biblia es el libro más leído. El segundo libro
el progreso del peregrino. Al escribir el progreso del peregrino, él escribía solo. Las autoridades, la gente pensaba que ya no se iba a expandir la predicación del evangelio. Con este le liquidamos y te terminó, ya no va a poder correr. Sin embargo, ¿qué hace este hombre? Al escribir, usado por Dios, ese libro tiene reproducción y reproducción y reproducciones. No como la Biblia, pero muchísimas reproducciones, donde él empieza a escribir sobre el peregrinaje en este mundo. Para aquellos que conocen, es brutal. Hay una película del progreso del peregrino, hay un libro del progreso del peregrino. Es bastante largo porque es también dar el camino, puerta a la estrecha que te lleva al cielo. Entonces él empieza a relatar sobre un peregrino que va pasando por todas las situaciones en este mundo, lo que yo le mencionaba, circunstancias, situaciones, hasta llegar al cielo. Quisieron apagar, muere él. Y yo eso digo, les cito por nombrarles a estos hombres. Y a ellos digo, ¿verdad? Mentira. Porque nada ha cambiado. El mismo sistema, la misma oposición, quizás ya no es una oposición física, pero sí podemos hablar en un aspecto espiritual, como les mencionaba, valga la redundancia, con ideologías, filosofías, imposiciones, delineamientos que te van marcando desde todo tipo de ambiente, entre una verdad y una mentira. Decía esto Leon Morris, era un teólogo, un profesor de la universidad de teología, y él menciona esto. En esta sección del discurso está dirigida a quienes creen y a quienes no creen. Claramente estas personas se inclinaban a pensar que la palabra de Jesús era verdad, pero no estaban preparados para la lealtad de largo alcance que implica la verdadera confianza en Él. Este es un estado espiritual muy peligroso, dice Leon Morris. Reconocer la verdad que está en Jesús y no hacer algo al respecto significa que nos ubicamos como enemigos del Señor. O sea, yo entiendo lo que decía este teólogo, porque la Biblia pues dice, a los tibios que dará el Señor, les vomitaré, dice. Palabra muy confrontadora. Pero él dice, o frío o caliente, no te quede en el medio. Entonces Leon Morris dice, aceptar una verdad. Sí, aceptar la verdad, pero no ser leal a esa verdad. Eso es lo peligroso en el cristianismo, dice este teólogo. Y le entiendo, ¿verdad? Porque justamente me apoyé en este versículo que les digo. Ahora, la fe salvadora, nuestra fe, vos me decís, pastor, yo soy una persona que creo en Cristo. Y yo creo que todos los que estamos acá profesamos la fe cristiana y creemos en Cristo como nuestro Señor y Salvador. He percibido, he tenido una experiencia espiritual, yo creo en Dios. Sí, yo te creo que vos crees en Dios y que también tenés la fe salvadora. Sé que es algo individual, pero bueno, por lo menos a mí me consta externamente, porque les veo a ustedes y les conozco que son buena gente y son gente de fe. Ahora, está compuesta por 3 elementos. Yo quiero que vos, lo que no se ve internamente, yo te quiero hacer ver, porque todo esto tiene una explicación, es una verdad, y esta verdad se tiene que sustentar por sí sola, pero tenés que tener conocimiento de la verdad. Fíjate bien, compuesta con 3 elementos. Vos me decís, ¿cuáles son esos 3 elementos, pastor? Bueno, conocimiento, asentimiento y confianza. ¿Por qué conocimiento? Porque la fe tiene que tener un componente fundamental que es intelectual. Entonces, comprender los hechos bíblicos que muestran nuestra fe. Si vos tenés una experiencia, por medio de la experiencia vos conocés, y al conocer los conceptos bíblicos, el conocimiento de Dios, entonces es fundamental la parte intelectual. Ahora, ¿qué es el asentimiento? Afirmar que los hechos son verdad. Es como si fuera que hubo un accidente y justo vos estabas parado en la esquina y vos viste ese accidente. Por más que venga el peritaje y después salgan las informaciones,
Por más que después los diarios, la prensa diga, tuvo la culpa la moto, pero vos viste que no tuvo la culpa la moto, vos viste, tus ojos vieron de que fue el vehículo quien fue el que fue el responsable, no la moto. Por más que todos digan, vos viste. Entonces ese es el asentimiento. Que los hechos reales de tu fe, vos lo viste, vos lo experimentaste. Nadie te puede robar, nadie te puede imponer y decirte, no, Jesús no es tu Dios, no fue el Espíritu Santo. No, eso no hizo nada, eso fue tu emoción, eso fue algo emocional, eso fue algo que la iglesia te manipuló. No, vos viste, es tu experiencia, nadie te puede robar. Por eso que es un asentimiento en donde vos estás, vos ves y afirmás que eso es así. Entonces, primeramente, conocimiento intelectual, estudiar y conocer el conocimiento de Dios. Segundo, tu experiencia. Por eso que son elementos fundamentales. Y lo tercero es algo abstracto, que es la confianza. Es una apropiación única de esperanza para nuestra salvación en Cristo. Les doy un ejemplo. Creo que están entendiendo, pero les quiero llevar a un ejemplo bíblico. Si yo le pregunto, Oscarcito, ¿qué dice Hebreos 11:1? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo me decís, sí. Entonces, ¿qué es la fe? Dice, conocimiento. ¿La fe qué es? La certeza de lo que se espera. Entonces, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. En este versículo, en este texto bíblico donde nosotros estamos estudiando, conocimiento, asentimiento y confianza, fíjate bien, acá están envueltos intelecto, emociones y voluntad. Vos me decís, ¿por qué, pastor? Porque tiene, fíjate, la certeza de lo que se espera. Estás leyendo las emociones, el asentimiento, el afirmar que ahí está, y la voluntad, la confianza que abraza a Cristo. Entonces, la fe salvadora tiene 3 elementos fundamentales para nuestra fe. Les decía yo, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Eso dice la palabra de Dios. El discípulo, ¿saben quién es? El discípulo es un aprendiz. Se adhiere a la enseñanza de un líder espiritual. En este caso, el líder espiritual era Jesús, el maestro. Sus discípulos lo rodeaban y lo seguían. Solamente voy a citar quiénes son verdaderos discípulos de Jesús. O puedes mirar los 12, o puedes mirar tu vida, o puedes analizarlo a medida que yo lo voy citando. Solamente lo voy citando. Los verdaderos discípulos están orientados por la palabra de Dios, orientados por la palabra de Dios, la enseñanza de Jesús. Los verdaderos discípulos. La palabra de Dios tiene el poder para edificar y darle una herencia con todos los santificados. Entienden la importancia de no solamente ser oidores, sino que lo ponen en práctica, lo hacen también. Los verdaderos discípulos obedecen, los verdaderos discípulos son sumisos, son comprometidos, perseveran, renuncian a su propia vida por seguirlo a Cristo. Los verdaderos discípulos toman su cruz y le siguen. Los verdaderos discípulos renuncian a sus derechos. Los verdaderos discípulos viven un estilo de vida de humillación, de arrepentimiento. Son fieles y son transparentes. Prácticamente levantó un estándar así Jesús. Yo me estaba analizando, soy, Señor, un discípulo. Pero bueno, le cito otro hombre, otro referente así del cristianismo y el mayor exponente. Pablo no solamente diseñaba, sino Pablo era un constructor. La especialidad de Pablo era la construcción. Para ser un constructor o para conocer de construcción, primeramente tiene que conocer el suelo, el fundamento. Bueno, Pablo era un constructor. No solamente él diseñaba, no era solamente un arquitecto, sino era también un ingeniero, constructor de la fe cristiana. Atiendan bien. 1 Corintios 3:10, solamente para que anoten. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo se sobreedifica. Eso dice la Biblia. Ahora, fíjate lo que dice otra vez Pablo a los Romanos 15, 20 y 21, solamente anotá.
Y esta es la manera que me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, no para edificar sobre un fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos quienes nunca les fue anunciado acerca de Él verán, y los que nunca han oído de Él entenderán. O sea, Pablo no quería robar oveja de nadie. Pablo no quería irse por más gracia que él tenía, y por más dones que él tenía, y por más que la unción lo seguía, y era un hombre lleno de gracia, por más de que él era un hombre tan usado, él no quería quitar de ningún rebaño. Él no quería edificar donde ya estaba edificado, o sea, donde ya habían sido predicados. Él no quería hacer eso. Él quería irse ahí donde nadie conocía todavía a Cristo. Él, por ejemplo, cuando fue a su viaje a Macedonia, Turquía, en aquella antigüedad, Filipenses, los Filipos, él quería ir a Filadelfia, a la Odisea, a Éfeso, donde iglesias donde él ya había predicado, donde ya había comunidades cristianas, donde él mismo la había fundado. Pero ¿qué dice? El Espíritu Santo le dijo que no vaya, y se le aparece en visión un varón de Macedonia y le dice que vaya a predicar la palabra en Filipos, en Turquía. Cuando él llega, porque era un viaje en barco, y dice que las comunidades judías se reunían a la orilla del río, él llega y eran menos de 10 personas, porque para hacer una sinagoga en aquella época dice que tenían que ser 10 personas, o sea, 10 hombres, pero 10 hombres de familia. O sea, calculo que cada familia más o menos tenía 5 personas, entonces tenía que tener una comunidad más o menos 50 personas para establecer una sinagoga. Ahí estaban menos de 10 personas cuando llega Pablo a predicar. Esto está todo en Hechos capítulo 16. Llega, predica, y había una comunidad pequeñita de fe llorando. Entre ellos estaba Lidia. Fue la primera miembro europea cristiana. Eso relata la Biblia. Escucha la palabra de Dios. Dios abre su corazón para que el evangelio pueda entrar en ella, poder creer en esta verdad. Y ahí inicia la iglesia de los filipenses. Entonces, no es que ahí ya había predicado Silas o Timoteo o Juan Marcos o Bernabé o los misioneros o Felipe. No, donde no había fundamento. Ese era el trabajo misionero que lo hacía Pablo. Por eso que también nosotros creemos como iglesia eso. Nuestra misión no es irnos al mundo evangélico. Yo no vengo de una evangélica. Mis padres no son cristianos. Yo profesaba la fe católica. Me crié de chiquitito con la fe católica. Yo conocí una verdad recién a los 30. Y ahí mañana otra vez 3 años tiré hasta que el Señor me tuvo que romper para verdaderamente creer en Él. Y hizo la obra en mi vida. Pero yo no vengo. Y no profeso mi fe católica, pero no era tampoco católico. Era más, diríamos, de la fe nocturna. Porque nos reuníamos nosotros a congregarnos a la noche. Acá está mi socio de farra enfrente. Teníamos también nuestra oración nosotros ahí. Entonces, no, eso para reírnos nada más, nuestra vieja vida. Entonces, y muchos los muchachos que están acá y nos encontramos y nos matamos la risa y siempre nos hacemos bromas, pero nuestras vidas han cambiado por la gracia de Dios. Y hemos entendido esto y hemos replanteado y apelamos al intelecto, al conocimiento, sabemos qué cosas nos conviene, qué no. Quizás ya somos maduros y tuvimos que pasar por muchas situaciones también para poder conocer lo que está mal y también lo que está bien. Pero por eso es que nosotros nos vamos a ese tipo de gente, ¿me explico? A ese tipo de gente. Nosotros no nos vamos no queremos vender una imagen de santidad. No, mi querido. Yo sé que el ser humano no es perfecto. Y sé que realmente todo ser humano que ha nacido de carne y que es un ser carnal tiene miles de problemas. Un pastor, un líder espiritual, una mujer, un hombre, no, está por un designio divino de Dios, pero tiene sus luchas. Si hablamos entre hombres y nos contamos las cosas entre hombres, vas a saber que yo y vos tenemos las mismas luchas. No, pues ¿cómo vos sos pastor? Sí, cierto. Refreno por medio del Espíritu Santo si yo no oro todos los días, si yo no me congrego, si no estoy con ustedes, si no enseño la Biblia, si yo me empiezo a desviar, me voy a desviar también, como cualquier otra persona, porque somos seres humanos. Por eso somos seres humanos. Entonces no hay ningún Dios en medio nuestro. El único es Dios verdadero y Cristo es la verdad.
Si Cristo habría cometido un solo pecado, y le voy a decir, le voy a llevar así a algo profundo en la mente, no iba a poder resucitar. Y Él fue el único que no halló pecado. Él fue juzgado por todas las leyes del judaísmo, y al no hallar ninguna falta, Él resucitó. Si no, no iba a resucitar. Si tan solo tuviese un pecado, no podía haber resucitado. Después, todo ser humano, vos me decís, el hombre más ungido, testifican sus huesos y el polvo de ceniza. No resucitaron. Me encanta esa música de Redimidos. Cuando empieza a hablar de los huesos de Mahoma, empieza a hablar de los huesos de Buda, empieza a hablar de todas las tumbas. Todas testifican de que todos murieron. Polvo. Pero la tumba del maestro está vacía. Eso testifica que ha resucitado. Bueno, gente, voy terminando. ¿Está interesante la prédica o? Bueno, ¿valió la pena que vengan el domingo? Bueno, un discípulo sirve, ama. Yo ayer esta prédica lo llevé un poquitito más a los jóvenes, no así más tan técnicamente, por ahí pues tenés que bajarte así a hablarle tipo arrieroporte a los chicos. Pero todos quieren ser Eliseo. Si yo les preguntase a ustedes, a los que conocen y los que profesan su fe cristiana, quieren la doble unción. Aleluya, gloria a Dios. ¿Y quién quiere la doble unción? Y tómalo la unción. Pero les pregunto algo, y te voy a hacer pensar un poquitito. Ustedes saben que Eliseo se formó con Elías y que sirvió al profeta. Donde iba Elías, iba Eliseo. Lo servía constantemente. Él veía lo que Dios, como los milagros que Dios obraba en la vida de Elías. Por eso decía, todos quieren Eliseo, todos quieren la doble unción, pero no quieren servir como servía Eliseo. Porque una persona que quiere la unción es una persona que tiene que amar, porque el servicio es amor. El servir a la esposa, el servir en la casa, el servir al amigo, al hermano, al trabajo, a la institución, a la profesión, al oficio que uno tiene en su llamado. No estamos hablando solamente en el ámbito cristiano, ¿no? Entonces uno quiere, pero uno tiene que amar para poder llegar. Entiendo que hay otros métodos, pisando cabezas. Entiendo que en este mundo, en este sistema, al débil le dicen no servís para este es el mundo de los fuertes. Pero el cristiano entiende que en su debilidad está su fortaleza en la fe, en sus convicciones, en su lealtad, en su fidelidad, en su honestidad, en su integridad. Eso es un nombre de Dios, es un nombre que expresa confianza. Por eso decía Leon Morris, este teólogo, decía: entiende toda la verdad, pero no hay lealtad. Son cuestiones así profundas en nuestros corazones, porque lidiamos contra la maldad nuestra, contra nuestra naturaleza caída. Bueno, gente, termino con esto. Todos quieren ser discípulos, o todos queremos ser discípulos, y de hecho estamos llamados a ser discípulos, porque la Biblia habla en la gran comisión de ir, predicar el evangelio y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me dice: pastor, pues yo no quiero predicar. No hace falta solamente predicar por medio de las palabras, sino con el acto, con el hecho, con la prudencia, con tu manera de actuar, con tu conducta, de repente con tu sencillez, con tu servicio. Hay alguien que siempre te está mirando. Donde nadie te ve, alguien te mira. Y vos me decís: no, pues no está nadie, pastor, Dios te mira. Entonces, de la manera que vos actúas, cómo vos te referís, por tu pasividad, por la gracia que Dios te ha dado, vos estás predicando la palabra de Dios. Estás predicando la palabra, indudablemente. Si sos una persona, un hombre, una mujer íntegro, dada a tu hijo, a tu familia, sos fiel, vos estás predicando eso. Si sos un hombre que no te das a coima y no necesitas ganar dinero ilícito, estás predicando. Si sos un hombre que en un grupo de WhatsApp los perros así: ¿qué tal? Buen día, los perros, y te levantan 500,000 imágenes y videos pornográficos. Le decís: muchachos, paren nada.
tengo hijos pequeños, tengo criatura, tengo familia, pueden ver, puede afectar sus ojos. Paren nada. Los perros, en serio, voy a salir del grupo. Estás predicando. Obvio, ¿qué? Te está yendo a la iglesia, ahora te limpiaron tu cerebro. No, te afecta, está mal. Te intoxica, lleva pecado a tu casa, a tu familia, a tu cama, todo un tema es. ¿Cuántas personas lidian con eso y no pueden salir? Si vos me decís, afecta así como la droga, así como la cocaína, es un vicio también. Hay gente que se queda atada a estas cuestiones. Hablo con la gente. Entonces estás predicando la palabra de Dios. Si estás siendo un benefactor en tu barrio, si estás viendo, ayudándole a tu vecino, si por ahí entraron en su casa, te pones a disposición, le ayudas, estás predicando la palabra de Dios. No solamente un pastor tiene que predicar la palabra de Dios, no por medio de un micrófono, de un megáfono o de un auditorio. No, gente. Uno en la cancha uno puede predicar la palabra de Dios. Es ahí cuando le llevas al fútbol, donde vos ves a los papás que le dicen, sacale, pegale, es inútil, refere bandido. No está predicando la palabra de Dios. El papá es más fanático que el hijo. Le dice, papi, para ser un campeón primero tenemos que perder. Y eso el hijo le enseña al papá. El papá está jugando mosquete ya. Y eso, lo que la criatura, eso le tiene que atajar. Entonces, en todas esas cuestiones estamos predicando la palabra de Dios. ¿Somos débiles? Sí. Pero está en el semáforo, en tu manera de conducir, con el que se te cruzó, con la moto que te rayó, con el que te tuqueó. Con eso está predicando la palabra de Dios. Bueno, cierro con esto, gente. ¿Por qué les digo que es tan difícil ser un cristiano? ¿Y por qué les dije lo de Eliseo y Elías, de servir? Porque había gente que quería seguir a Jesús. Eran creyentes, querían seguir a Jesús. Y de hecho la Biblia habla en Mateo capítulo 8, 18 al 22. Abran su Biblia porque con esto voy a cerrar. Fíjense, 3 tipos de personas que querían seguir a Jesús. Mateo 8, 18 al 22. Dice la Biblia: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guarida, las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. El otro de sus discípulos le dijo: Señor, permítame que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. 3 textos voy a analizar con este cierre. Querían seguir a Jesús, tenían el deseo de seguir a Jesús. El escriba estaba declarando abiertamente que quería seguirle, pero que no estaba preparado para pagar el precio. Es que Jesús le dice: el hombre no tiene donde recostar su cabeza. Se estaba refiriendo, Jesús se estaba refiriendo con el escriba nada más y nada menos a entregar lo que yo le estaba diciendo: trabajo, esfuerzo, dedicación, sufrimiento. Le estaba preparando a los discípulos a tomar la posta. Hay personas que te venden un falso evangelio, que te dicen: vení y te va a ir todo bien, vení a la iglesia, vení a Cristo y te va a ir todo bien, vas a ser próspero, vas a ser próspera, no vas a tener problemas, Cristo es la solución a todos tus problemas. Y la gente viene con esa motivación a la iglesia, y después justo se acercó a la iglesia a la prueba, y dice: lo de que me fui a la iglesia, vino esta prueba. Entonces el Señor le estaba diciendo: no, en el mundo tenés aflicción, pero confía en mí, yo vencí al mundo. ¿Querés ser mi discípulo? Seguime. ¿Y qué tenés que hacer? Tomar tu cruz y seguir. Vení a la iglesia, se va a salvar tu matrimonio, pero no va a ser fácil. Vos tenés que poner de vos trabajo, esfuerzo y dedicación. No es algo mágico, porque hay algunos que le miran a Dios como si fuera que, viste, por ejemplo, qué sé yo,
el mago. Es como que dice así, pone un sombrero y después aparece una paloma. Y muchos creen que vos venís y va a suceder algo mágico. Sin embargo, entendemos que Dios es Dios y que es todopoderoso. ¿Puede obrar un milagro? Lo puede hacer. Yo creo. En un día. ¿Puede hacer algo radical? Puede hacerlo. Pero también hay otra manera en la cual Dios obra. ¿Cómo obra? Por medio de procesos. Entonces, como dice Santiago, acercaos a mí, dice el Señor. Entonces vos da un paso. ¡Bum! Y yo me acercaré a vosotros. Y Cristo da 2, 3 pasos en favor de nuestras vidas. Pero hay un acto de fe. Hay un paso de fe que nosotros muchas veces debemos hacer, que eso es una convicción plena. Por eso yo le decía, una experiencia, una verdad que está instalada en nuestros corazones, que Dios pone. Entonces entendemos por medio de los procesos, o entendemos radicalmente, de que no va a ser fácil. Vas a recuperar tu matrimonio si Dios así lo quiere y su voluntad es. ¿Vas a salvar tu familia? Sí, claro, pero hay que trabajarlo. La Biblia, por ejemplo, dice en cuanto a lo que son los matrimonios, una mujer que por ahí tiene un esposo que no es creyente, dice que el esposo, ya para parafrasear la escritura, dice que el esposo se va a convertir por el testimonio de su esposa. Y un hombre que tiene una mujer que por ahí no sea creyente, la esposa se va a convertir por el testimonio de ese esposo. No es que la esposa le va a convertir ni el esposo le va a convertir, pero hay veces que nosotros los seres humanos medio que no entendemos un poquitito esta parte, o medio arrancamos en nuestra Biblia esta parte, o pateamos así en nuestra Biblia y queremos nosotros convertirle al esposo o a la esposa. Tenés que irte, si no te vas a la iglesia, y le empieza a retar. Y lo que menos quiere el esposo es gente, y le digo a las mujeres, no le gusta a los muchachos que le hostiguen. Anda nomás vos a la iglesia, si tu esposo te permite irte a la iglesia, anda a la iglesia y déjale nomás el que vea fútbol. Y vos orá por él. Va a ser mucho más factible que se convierta. Porque ahí donde él está, el Espíritu Santo le puede tocar y puede decir, mira, Ana, un poco, en vez de acompañar a mi esposa, mamá, mi club lo perdió. Y Dios mío, ya. Y qué macanada. Y se me quedé acá, me fui con los perros al pedo, ya me hubiese ido nomás a quedarme con mi esposa y con mis hijos. ¿Sabe qué, mi amor? El otro domingo me iba a la iglesia. Pero muy pocas hermanas o mujeres hacen eso. Las que entienden, en poco tiempo su esposo está firme. Igualmente los hombres, pastor, vengo solo a la iglesia, es difícil. Orá, ayuná. En su tiempo el Señor le va a traer a tu esposa. Le va a traer. Yo estoy sumamente convencido. Si uno de los dos están, el Señor va a orar. Y si los dos están, Dios ya está haciendo algo poderoso en su vida. Y así también son los jóvenes, y así también con los amigos, incluso con nuestros hijos. Con nuestros hijos. Yo tengo, ustedes saben, hijas grandes. Gracias a Dios están en la fe cristiana y en la iglesia. Pero me costó. Y vos me decís, ¿qué te costó, pastor? 15 años. Irme a buscarle, levantar mi freno de mano y mi asiento, esperarle que salga, traerle, buscarle, escucharle. Y también marcarle los límites. Yo le dije, yo no tengo problema, le dije, en un tiempo, a punto de descargarse estaba. Y le dije, yo una cosa nomás te quiero decir. No hay problema, yo te iba a buscar. De los 15, de la fiesta, no hay problema. Pero una cosa, domingo a la mañana, sí o sí en la iglesia. Y yo no podía mi palabra, no tener palabra. Entonces yo a las 9, las 8, las 9 ya le... Tenemos que ir a la iglesia. No, vos saliste, una condición. O si no, no hay permiso. Ah, bueno, y seguía. Y venía y no vaya que dormir. Porque mira que el pastor te va a, en serio, no va a tener problemas. No, te va a decir, mira, está durmiendo, levantate. El pastor Emilio, pues, le decía yo que sí o sí le iba a llamar la atención si no estaba así con una buena actitud. Y después aprendió, entendió. Y empezó a escuchar la palabra. Y no fue de un día para otro, fue una construcción. Y vos me decís, ¿cuánto, pastor? 3, 4 años. No fue del día a la tarde. Después tuve que poner un discipulado en mi casa con Lores, todos los sábados. Justo sábado a mi día libre. Justo me quería chutar con los muchachos. Justo quería irme a caminar. Justo algo sí o sí. Quería lavar mi auto, limpiar mi casa. No. Discipulado. Disciplina. Y así un proceso.
Hasta que después es como si fuera que está empujando el auto que no arranca. Y tipo pone en segunda y después se va. Pero hay un trabajo. Hay un trabajo, gente. Bueno, eso les digo, ¿verdad? Entonces, este escriba quería seguirle, pero no estaba preparado para pagar ese precio. No quería hacer. No quería trabajar, dedicarse, no quería esforzarse y tener una dedicación para seguirle a Jesús. Ahora, ahí está el otro caso. Permítame que vaya y entierre a mi padre. Ahora, podés ir a mirar en tu casa. En ninguna parte dice que su papá murió acá. No significa que hubiera muerto su padre. Era una expresión de que cuando muera su padre, iba a percibir una herencia para poder seguirle a Jesús. Son aquellos que dicen: voy a esperar nomás. Todavía me gustan muchas cosas de este mundo, de este sistema. Entonces estoy todavía pegado a tantas cosas. Entonces cuando ya sea viejito, ahí me voy a la iglesia y ahí me voy a arrepentir, me voy a salvar y me voy al cielo. O de repente dicen: yo sé que el pastor va a necesitar, o que Jesús necesitaba, dice que la iglesia necesita. Entonces cuando muera mi viejo, no sabe cuánto puede pasar que muera su viejo, voy a recibir una herencia. Entonces voy a aportar y ahí voy a apoyar el ministerio de Jesús o del pastor o de mi líder espiritual. Estaba posponiendo. Lo que había era maña en su corazón de este que quería seguir. Entonces Jesús le da así algo fuerte, le dice: deja que los muertos entierren a los muertos. ¿Qué le estaba diciendo a estas personas Jesús con esta respuesta? Porque muchos pues dicen: demasiado pireba, ay, Jesús ya es enamorado y tesia, ¿cómo murió su papá y no le va a dejar que se vaya al velatorio y le entierro? No murió su papá, en ninguna parte dice que murió su papá. Nada. Jesús entendía, tenía la capacidad de saber qué había en el corazón de esas personas. Y en esas personas lo que decían de boca para afuera querer seguir, pero su corazón estaba lejos de ellos. Eso también le trató a los fariseos: sepulcro blanqueado, le dijo. Muy duro era. Parecían algo por fuera y por dentro estaban muertos. Entonces, lo que le estaba diciendo: deja que los muertos entierren a los muertos. Deja que el mundo, su filosofía, el sistema del mundo corrompido, está muerto espiritualmente. Si seguís esa corriente, estás muerto, absorbido. Deja las cosas del mundo. Incluso muchas amistades que no te edifican. Vos podés pensar de que por ahí pueden ser buenas, pero no ves los resultados en tu vida. Y hay decisiones que hay que tomar. Y las decisiones que tenemos que tomar son diarias. No solamente en amistades, yo cito nomás amistades, pero en todo, para una educación, para marcar una disciplina, para manejar personales, aquellos que manejan su negocio, mira, en tu vida espiritual, esto hago, esto no hago. Todos los días, 24/7, nosotros lidiamos con una decisión. ¿Y saben cuál es la decisión? Entre una verdad y una mentira. Sí o sí. Mi pregunta nomás es esta: ¿a quién vamos a seguir? ¿A la verdad o a la mentira? Amén, hermanos. Podemos ponernos de pie. Quiero orar por ustedes. Solamente para preguntar y poder orar y despedirles. Y los que quieran oración después pueden pasar, no hay ningún problema, vamos a orar. Es preguntarles: ¿quiénes recibieron esta palabra o se sintieron identificados en algo por ahí que pudo haber dicho? Así nomás tu mano para poder orar. Amén. Voy a orar por aquellos que levantaron las manos. Bendito Padre, en el nombre de Jesús oro por aquellas personas que se sintieron identificados con este mensaje, Señor. Humildemente te digo, Señor, todos lidiamos contra situaciones de pecado en nuestras vidas y debilidades. Y aquí estamos, Señor, porque nos has manifestado en nuestros corazones esa verdad. Así también queremos, Señor, que tu Espíritu nos guíe a toda verdad en las decisiones que tomemos. Sabemos que nos vamos a equivocar y que tanto nos equivocamos en nuestra vieja vida, y en esta nueva vida, Señor, permítenos no tropezarnos con la misma piedra. Ayúdanos, Señor, en cada debilidad a poder sortear. Muchos hemos tropezado, hemos caído, pero siempre hemos visto tu mano milagrosa y poderosa levantándonos. Y hoy creo, por medio de la fe, de que en este lugar, Señor, hay gente que necesita ser levantada. Y quizás no estás viendo la mano de Jesús,
pero esa mano te está pasando en este momento, porque te quiere levantar, porque Cristo te ama, te quiere limpiar, restaurar y darte una nueva vida, una nueva identidad. Hoy no es un día más, hoy es un día de reconciliación. Hoy es un día donde hemos estudiado sobre esta verdad con estos tres elementos fundamentales y con también las motivaciones que hay en el corazón del hombre. Muchos profesamos querer seguirlo, pero tantas situaciones impiden, Señor. Por eso yo te pido que en el nombre de Jesús en esta hora rompas todo paradigma, estructura mental en el corazón, en la dureza, que pueda permitir poder seguirte. Señor, nos rendimos completamente a ti. Gracias porque tú eres un Padre bondadoso, porque tú obras con aquellos que te creen humildemente y también, Señor, con sinceridad. Hay algo que tú nos estás hablando de ser leales y transparentes, Señor, a pesar de nuestras debilidades, Señor. Y eso lo hacemos con total sinceridad en esta mañana. Reconocemos nuestras imposibilidades, reconocemos, Señor, nuestras limitaciones, mejor dicho, y te pedimos, Señor, que en medio, Señor, de estas dificultades, de estos pasos que caminamos, Señor, tú allanes el camino, puedas poner luz en nuestros pensamientos, en nuestra mente, Señor, y conducirnos por esa senda de justicia por amor a tu nombre. Bendigo a este pueblo reunido en esta mañana. Que la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo esté con cada uno de mis hermanos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor.